personas a partir de los 35 años ya quebrados y divorciados algunas veces. Y esto provoca que la persona entre el divorcio y las deudas el día de hoy estén completamente quebrados y muchos tienen que devolverse incluso a la casa de los papás. Hablemos del embargo y principalmente qué porcentaje es lo que según la ley está permitido embargarle a una persona en Costa Rica. Claro, aquí tenemos dos tipos de embargo en la situación de que estamos hablando. El embargo de la pensión, que según el artículo 172 del Código de Trabajo podría ser hasta el 50% del salario. Óigalo bien, José, el 50% del salario. Y posterior a esto, enfrentar los embargos por deudas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay una combinación. Cuando la persona se divorcia y le embargan por pensión, evidentemente ya no le alcanza para pagar sus deudas. Entran los demás embargos y básicamente la persona casi que pierde casi todo el salario en embargos. ¿Hay excepciones o parte del salario que por ley no se pueda tocar? Claro, para eso tenemos básicamente lo que se llama el salario mínimo, que en este momento ronda los 258.000 colones. Pero que aquí hay un tema, hay que rebajar cargas sociales del salario. Luego, el salario mínimo y todo lo demás se llama salario embargable. Ahí es donde puede caer el embargo de pensión y el embargo por deudas comerciales. Es decir, al final de cuentas, una persona podría ser que en este momento tenga el mínimo para enfrentar, digamos, la vida. Casi que solo le alcanza, José, para levantarse todos los días y ir al trabajo, nada más. ¿Hay diferencias entre un embargo por deudas bancarias y uno por pensión alimentaria? Sí, una diferencia importante que las personas tienen que tomar en cuenta es que con el embargo de pensión, por ejemplo, ahí sí podríamos tener limitantes para salir del país. Usted llega al aeropuerto, tiene un proceso de pensión, no lo van a dejar salir. Cuando hablamos de embargos comerciales, esa limitante no existe. Si hay algo importante también y una diferencia, en una pensión alimentaria podría estar enfrentando incluso una orden de detención, pero por embargo comercial no existe ninguna orden que vayan a detener a la persona o impedirle salir del país. Y evidentemente, como lo dijimos anteriormente, el tema de el porcentaje que podría haberse afectado la persona. Entonces, el tema que yo les decía, muchas veces la persona por pagar pensión y pagar embargos no le queda ni siquiera para vivir y pasa el efecto que adultos ya de 35, 40, 45 años devolviéndose a la casa de los papás. Por acá nos entra una consultita, dice: hola, buenos días, felicidades por el programa, muchas gracias. Y al licenciado por tanta ayuda, muchas gracias. Perdón que sea fuera del caso, dice una pregunta: ¿me pueden embargar mi casa que está en patrimonio familiar con mi esposo? Yo estoy pensionada, gracias. La casa no le podrían embargar si tiene la afectación a patrimonio familiar. Ahora bien, depende del momento que se contrajo la deuda. Lo de la pensión definitivamente no, la pensión es inembargable. Ahora, si la deuda es anterior a la afectación de patrimonio familiar, podría entrar el embargo. Si no, no se preocupe, no hay ningún problema. Acá el único tema es algo muy importante que hay que tomarlo en consideración. Si digamos, un banco demanda y pide que se embargue una casa que tiene afectación a patrimonio familiar, normalmente el juez sí hace el embargo, José. Y eso es algo muy importante, sí anotan la casa. Lo que sucede es que la persona deudora tiene todo el derecho de defenderse y pedirle al juez que levante el embargo porque ya tenía presentado la afectación a patrimonio familiar y esto es, como decir, una barrera jurídica. Entonces sí es muy importante nada más establecer eso. Por acá dice: pregunto, ¿qué pasa si uno tiene una deuda que ha pasado más de 4 años y no ha realizado ningún pago sobre el mismo, pero realizó un pago para que saque la deuda del juzgado? ¿Puedo tramitar la prescripción? Sí, vamos a ver, aquí hay un tema súper importante. Recordemos que para la prescripción son 48 meses desde el último pago. Entonces, si yo hace 48 meses ya no realicé ningún pago sobre ese monto, ya está prescrito y hay que pedírselo al juez, porque los jueces no van a declarar la prescripción de oficio. Hay que entrar al expediente y solicitarlo por medio de algo que se llama la excepción de prescripción del capital y de los intereses. ¿Qué pasa en el caso de un divorcio, verdad? ¿Cómo se cruzan este proceso de la pensión, del cobro judicial? Sí, aquí lastimosamente el problema es que yo puedo llegar y negociar parte de lo que sería una posible pensión diciendo que las deudas que se tienen eran deudas comunes o se contrajeron por producto de la relación matrimonial.
Pero si no me respetan eso, lastimosamente, la pensión del proceso de familia va a estar por encima del proceso comercial. Definitivamente, el juez del proceso de divorcio, José, nunca va, digamos, a acomodarse a las deudas de la persona que se está divorciando. Ahora, ¿es posible que yo llegue a negociar con el acreedor para encontrar facilidades? Digo, una persona que atraviesa por un proceso de separación ya de por sí es bastante desgastante a nivel emocional, más lo que significa de por sí un embargo, o sea, se complica la vida completamente. Una manera de encontrar soluciones podría ser que yo negocie con un acreedor. Vea, una persona altamente endeudada y entra en un proceso de divorcio, créame que va a llegar a un límite donde va a estar en una crisis severa de deudas. Y definitivamente es muy difícil negociar con los acreedores, con los bancos, con las financieras, con las cooperativas. Es muy difícil. Básicamente, lo que yo le podría recomendar a una persona que se siente ahogada en deudas y que está en un proceso de separación es que piense mejor en un proceso de insolvencia y lleve todas las deudas a una sola canasta. Ahora, ¿cuánto dura este proceso de embargo de un salario, verdad? ¿Hay que hacer algún proceso judicial o hasta con que yo llegue a pagar la deuda directamente? ¿Cómo funciona? Vea, yo he visto en la oficina cuando han llegado personas a que le revise un expediente con embargos hasta de 15 años. Es decir, imagínense usted estar embargado 15 años y todavía ni siquiera haber abonado a la deuda. ¿Por qué? Porque durante todo ese proceso lo único que usted está pagando son puramente intereses moratorios. Definitivamente lo mejor es hacer un estudio del expediente, hacer un estudio financiero y a partir de ahí hacer una propuesta de cancelación. Pero si solo se quedan pagando el embargo, ahí van a morir, nunca cancelan. Bueno, yo les recuerdo que el licenciado José Hernández es especialista en cobro judicial, es especialista también en el rescate de deudores con crisis financiera severa, que por ahí me estaban escribiendo que cuál era el teléfono del abogado, que cómo pueden contactarlo, ahí les va a aparecer en pantalla. Además recuerden que tenemos esta sección todos los lunes acá en la revista, donde usted tiene la posibilidad de encontrar todas esas respuestas para un panorama que a veces es muy oscuro, pero que con la ayuda adecuada le puede encontrar en solución. Y además le cuento que tenemos podcast de miércoles de por medio. Este miércoles nos toca, así que usted puede verlo en las redes sociales del licenciado. Lo encuentra como José Hernández, abogado CR, y por allí también en nuestro Facebook de Multimedios. Puede conectarse a partir de las 5 y hasta las 6 de la tarde. Tenemos un podcast completamente en vivo durante una hora. Abordamos temas en compañía de especialistas y adicional la posibilidad de que usted pueda hacer las consultas en vivo y aproveche el conocimiento de quienes nos acompañan. Y este miércoles está buenísimo, así que no se lo pierda. Continuando con este tema, licenciado, ¿se puede pedir una revisión judicial? Por ejemplo, si yo pienso que el embargo está siendo demasiado injusto, que me están quitando demasiado dinero. Sí, sí se puede, pero hay un tema muy importante y hay que recordar que el primero que aplica el embargo no es el juez. El juez nada más da la orden que se embargue y el que calcula cuánto me van a rebajar a mí como trabajador es mi propio patrono. Es ahí donde habría que hacer una revisión si están calculando de una forma correcta o no. Y eventualmente pedirle al juez que le mande una prevención al patrono para que corrija la situación. Mira, por acá dice, me quedé sin empleo y tengo una deuda con un mes sin pagar por falta de dinero y ellos me dicen que me van a pasar ya a cobro judicial. No tengo nada a nombre mío, no dejan de llamarme y más bien me deprimen al estar con 0 ingresos. ¿Qué puedo hacer? Vea, hay un tema que yo siempre se los digo a todas las personas. Nadie está obligado a lo imposible. Si en este momento la persona no tiene cómo pagar y más bien tiene que velar cómo va a hacer el sustento de su familia, en este momento dedíquese a eso. Cuando ya consiga trabajo, podría pensar en llegar a arreglos con los acreedores. Pero de momento, si no tiene con qué pagar, lo peor que podría hacer la persona es ir a buscar préstamos estando en una situación de desempleo. Qué montón de mensajitos están ingresando, así que vamos a ir rapidillo con todos. Dice, ¿se puede mandar con pensión alimenticia a un hermano que está muy bien económicamente para que le dé pensión a otro que está en muy mala situación? Habría que demostrar que tiene una necesidad y que quizás es una persona con discapacidad. Por acá dice, buenos días, mi consulta es la siguiente, tuve un plan con una telefónica, no voy a decir el nombre, el cual se canceló por completo entre 2011 y 2014. Ahora me han estado llegando correos de un bufete amenazando que van a proceder a embargar mi salario por una deuda pendiente con este lugar. Ya había pasado lo mismo con otro bufete, el cual le había enviado los últimos recibos que cancelaba ese plan. Yo le diría simplemente, si tienen que demandar, demanden y cuando esté la demanda me defiendo, porque si es una facturación tan vieja, ya la deuda está completamente prescrita.
Por acá dice, la famosa Copeservidores, ahora el Banco Popular asumió la misma... Ah, no, perdón. Hola, buenos días, felicidades por el programa. Ah, bueno, esto era con relación a lo del patrimonio familiar que preguntaban antes, ¿recuerda? Dice, la famosa Copeservidores, ahora el Banco Popular asumió la misma, nunca me quisieron ayudar por tener una incapacidad de año y medio, pero ellos ya sabían lo que iba a pasar. Dejé de pagar hace más de un año y el banco ahora nunca me ha notificado y me dijeron a título personal que estoy en cobro judicial. Sí, ahí yo le recomiendo tener la clave del Poder Judicial para revisar si tiene ya presentada la demanda. Ahora bien, si ya tiene la demanda, tenemos que revisar cuáles fueron las fechas y las consecuencias que va a tener eso. Pero entonces, la mejor recomendación, busque un abogado experto en cobro, me puede contactar, con mucho gusto yo le ayudo y hay que revisar ese expediente. Porque dice